vamos a ir a otro texto, pero voy a estar repasando un poquito lo que vimos anteriormente. En versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor respondió, les dio una respuesta basada en el origen del matrimonio, y eso aparece en los versículos 4 al 6, ¿cierto? Donde Jesús dice, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el Señor se saltó la ley. La ley aparece con Moisés, pero el Señor fue al principio, cuando es instaurado el matrimonio, y cuando se establece el matrimonio, el Señor lo establece como la unión entre un hombre y una mujer, y la voluntad del Señor es que no se separen, ¿cierto? Esa es la voluntad del Señor. Por tanto, dice el versículo 6, por tanto, lo que Dios juntó, ¿cierto? Lo que Dios juntó. Y ahí tenemos que preguntarnos si la relación que nosotros tenemos es una relación que Dios la hizo o es una relación que nosotros la hicimos, ¿cierto? Porque decimos, bueno, el matrimonio es para siempre, lo que Dios juntó, y a veces las personas son incrédulas, y obviamente Dios no tiene que ver con esa unión, ¿cierto? Porque la palabra del Señor dice que no debemos andar en yugo desigual, no debemos unirnos con los incrédulos. Entonces no tiene mucha relación el pensar de que Dios juntó a dos personas que son incrédulas. Ahora dice en el contexto del matrimonio, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, siempre tenemos que recordar que la voluntad de Dios para el creyente es que no haya divorcio, ¿ya? Entonces, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La respuesta, ¿cierto? La vimos la vez pasada, es la provisión de Dios para el pecado, ¿cierto? No es la voluntad de Dios que haya divorcio, como tampoco es la voluntad de Dios de que los hijos de Dios pequen. Sin embargo, 1 Juan 1:9 dice que, ¿cómo dice? Ay, Dios mío. 1 Juan 1:9, que tenemos que saberlo de memoria, ¿cierto? Todo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿ya? Entonces, ¿la voluntad de Dios es que pequemos? No, por supuesto que no. Lo que Él ha hecho es provisión para el pecado, de la misma manera como el divorcio no es la voluntad del Señor, pero sin embargo ha hecho provisión para ese pecado por una razón. Y eso es lo que dice Mateo 19:8, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio, o sea, en el Génesis, no fue así, ¿ya? Y luego el Señor establece las condiciones para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Dice el versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y ahí explica que hay eunucos, ¿cierto? Hay personas que no tienen esta relación matrimonial porque nacieron así, otros son hechos por los hombres y otros se hacen a sí mismos eunucos, o sea, simplemente no tienen esta relación de pareja porque están consagrados al reino de los cielos, ¿ya? Y eso es lo que dice el Señor, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ya. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer, yo no quiero volver a pasar por Mateo 19,
quiero hablar acerca de qué ocurre en la iglesia. ¿Qué ocurre en la iglesia? O sea, estamos viendo que en la ley, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, el Señor establece lo que es el divorcio de acuerdo a la ley. Y hay causas bajo la ley. El Señor Jesucristo establece que hay una sola causa para el divorcio. Es en la fornicación. Y explicamos de que esa palabra es la palabra porneia, de donde aparece esta palabra pornografía, que se refiere a cualquier pecado sexual, a cualquier forma de pecado sexual. Entonces, si hay pecado sexual, sea inmoralidad, sea infidelidad, sea homosexualidad, cualquier tipo de pecado sexual es razón para divorciarse en el reino de los cielos. Pero ¿qué ocurre, cierto, cuando hablamos en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios, el capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, bueno, contexto. Pablo está escribiendo a una iglesia en Grecia, la iglesia de los Corintios, y ellos le hicieron la consulta respecto al matrimonio. ¿Ya? ¿Qué pasa, Pablo? Nosotros que hemos tenido vidas tan terribles y ahora que estamos en el Señor, ¿qué debemos hacer? Entonces, 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Cuando está hablando de no tocar mujer, está hablando del sexo, ¿cierto? No está hablando de tocar simplemente, sino que del sexo. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Ya? Entonces, Pablo explica que en el reino de Dios, ojalá no nos casemos. Mire, qué raro, ¿cierto? Ojalá no nos casemos. Pero dice, cada uno, a causa de las fornicaciones, a causa del pecado que hay a nuestro alrededor, ¿cierto? Que también nos contamina, que también nos afecta. En el caso de los corintios, ellos vivían en una sociedad muy, muy corrupta, con muchos problemas de inmoralidad. Entonces era difícil ser cristiano en esa situación, en esa ciudad. Lo mismo ocurre para nosotros, ¿cierto? Entonces, a causa de las fornicaciones, a causa del pecado reinante a nuestro alrededor, mejor es que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y dice también, bien, voy a ver un texto en Proverbios 18, Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que lo normal es casarse. Ya, lo normal es casarse. Hay algunos que tienen don de continencia y pueden simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no voy a tener familia, yo me voy a consagrar a servir al Señor. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer porque Dios les ha dado un don, le ha dado una capacidad de estar solos. No tienen un problema para estar solos, no es una carga para ellos o para ellas y pueden dedicar su vida a solamente las cosas de Dios. Ahora, hay que recordar de que Dios no está menospreciando el matrimonio, por el contrario, la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, en cuanto al divorcio, aunque el divorcio está permitido bajo la ley y está permitido bajo el reino de los cielos, sin embargo, el divorcio nunca es el plan original de Dios para el matrimonio. Normalmente, cuando se habla respecto
a que un cristiano no puede divorciarse y tampoco puede volverse a casar, se habla de lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice Romanos 7, versículo 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, hay que entender de que Pablo se está dirigiendo a personas que conocen la ley, que está hablando personas que viven bajo la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Ya? Ahora, este pasaje es el que se cita normalmente para decir a una persona, tú si te separas no te puedes casar con otra persona porque la Biblia dice esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que Pablo está hablando? En ninguna parte está hablando del matrimonio. Está hablando del poder que la ley tiene sobre el hombre. Y eso dice el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. La ley se enseñorea del hombre, al igual, y ahora lo hace como una ilustración, dice, porque, y esta es la ilustración, porque la mujer casada, no es la mujer divorciada, es la mujer casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Se dan cuenta? Que lo que está haciendo Pablo no es enseñar sobre el matrimonio, sino es mostrar una ilustración sobre el poder que la ley tiene sobre una persona, que la única forma de que una persona que vive bajo la ley se pueda liberar del poder de la ley es muriendo. Cuando la persona muere, es libre de la ley, del poder de la ley. Entonces, dice Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, el tema en este pasaje no tiene que ver con el matrimonio, es una ilustración que solamente está expresando acerca del poder que la ley tiene sobre la persona mientras esta persona vive. Mientras vive la persona no puede liberarse de la ley a menos que muera. Ahora, también el versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y eso es lógico porque cualquier mujer casada, si se une a otro varón, ¿qué es lo que es? Adulterio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está casada. ¿Se entiende? Porque está casada. Por eso es adulterio. Pero si esa mujer está divorciada, ese matrimonio ya murió, ese matrimonio ya no existe. Por lo tanto, puede volver a casarse. ¿Ya? Entonces, el texto que generalmente se cita para decir que un cristiano no se puede volver a casar. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios 7, otra vez. Volviendo a 1 Corintios capítulo 7, vamos a hablar un poco acerca de los matrimonios normales entre cristianos. 1 Corintios capítulo 7, comenzando en versículo 1, como ya vimos, ¿cierto? Y dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ya? Entonces, note que ahora el contexto.
el contexto. Pablo está escribiendo a una iglesia. Y esta iglesia es una iglesia gentil, es una iglesia no judía, ¿me entiendes? Es una iglesia extranjera. Entonces, a esta iglesia le está dando los principios que deben regir el matrimonio entre los cristianos. Entonces, él dice que en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, hay ventaja en estar soltero. Uno puede ver que las personas mientras están solteras sirven con mucho entusiasmo al Señor. Sin embargo, cuando se casan, no sé, algo pasa, ¿cierto? Algo ocurre. Y de repente esas ganas que tenían de servir al Señor desaparecen. Ya tienen otros intereses, otras preocupaciones. Por lo tanto, su interés de servir a Dios ya no es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, por eso Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, la vida matrimonial es lo normal para el cristiano. Lo normal. O sea, vimos en Génesis capítulo 2 que es la base fundamental del matrimonio. Vimos en Mateo 19 que las normas más elevadas las da el Señor para el reino de los cielos. Y ahora en 1 Corintios capítulo 7 vemos lo que es la norma para la iglesia. Versículo 3 al 5 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Recuerde que en el principio el matrimonio es la unión entre dos personas, un hombre y una mujer. La unión es un matrimonio. La separación es cuando el matrimonio se acaba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que permanezcan unidos toda la vida. Esa es la voluntad del Señor. Ahora dice que el matrimonio tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. Hay cosas muy buenas respecto al matrimonio, pero también hay responsabilidades que tienen que ver con que yo como marido no me pertenezco a mí mismo, sino le pertenezco a mi esposa y ella me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Y esta unidad significa que estamos casados, que es un matrimonio. Esa ilustración hay que tenerla en mente siempre. Porque la separación, cuando las personas están lejos, es cuando el matrimonio ha dejado de existir. ¿Se entiende? Quiero insistir en esa parte, porque el matrimonio en sí es la unión entre dos personas. Y eso es lo que Pablo está explicando, que hay una responsabilidad de mantener esta unidad. ¿Me entiende? Que no tenemos nosotros potestad sobre nuestro cuerpo, decir yo me voy, me largo, no tengo esa potestad. Mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Eso significa que estamos casados. ¿Se entiende? Ya. Ahora dice versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y él dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Ahora, probablemente puede suceder en el matrimonio que de repente uno de los dos tiene una preocupación grande. A lo mejor la enfermedad de un familiar querido, una situación específica, y dice, me gustaría tener un tiempo a solas y poder dedicarme a orar y buscar la voluntad del Señor respecto a esto. Me gustaría hacer esto. Entonces, quisiera que me entiendas y obviamente de mutuo acuerdo no hay ningún problema.
¿cierto? Ahora, hay muchos casos, especialmente en los siglos pasados, cuando se inicia el gran movimiento misionero mundial y donde matrimonios se separan, pero no porque han terminado el matrimonio, sino que el hombre va a las misiones, por ejemplo, al África o la China, y su mujer se queda en su país de origen y ayuda y provee lo necesario para que su marido en el otro lado está trabajando en las misiones. Entonces aquí hay dos personas que de mutuo consentimiento se han separado para trabajar unidos. Y esto, por ejemplo, estoy recordando, hay un misionero a China que se llama Carlos Stutt, y él fue un hombre que fue a África, luego fue a China, y la verdad que el hombre era exitoso en su vida secular, tenía mucho dinero, le iba muy bien, jugaba al cricket en Inglaterra, y un día el Señor lo llamó, alguien le testificó y se convirtió a Cristo de una manera completa. Entonces este hombre se preparó y luego se fue a hacer misiones, y su esposa se quedó como a cargo de la oficina misionera, y ella era la encargada de traer las cartas, de darlas a conocer en las iglesias, de pedir ayuda, de enviar misioneros. Ellos trabajaron juntos en esto durante muchos años y fueron personas que se amaron profundamente, pero amaron más al Señor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, es solamente uno de muchos ejemplos de personas que mutuamente de acuerdo se separan para servir al Señor. En este caso Pablo dice para dedicarse a la oración. Ellos se separaron para dedicarse a las misiones, ¿entiendes? Y trabajar juntos por lo mismo. Entonces, de repente, en un nivel más pequeño, nosotros hemos tenido oportunidad de salir a trabajar a otros lugares. Hemos ido a Iquique, hemos ido a Traiguén, hemos ido a Isla Santa María, hemos ido a Chiloé, a Butacheuca, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Cierto? Y varias personas que están casadas se han separado por una semana para trabajar en misiones, ¿me entiendes? De mutuo acuerdo. Entonces, el punto es que estamos de acuerdo, que siempre, aunque estemos lejos, estamos unidos para trabajar juntos en la obra del Señor. Entonces, para que vean que no es algo raro, no es algo, como diciendo, Pablo está hablando de una situación que no es lo normal para nosotros, pero si lo pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que sí se da en nuestras vidas. Ahora, versículo 6 al 9 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? Entonces, Pablo dice, mire, lo que les voy a decir ahora es mi opinión personal, no es un mandamiento de Dios. Lo que les dije antes sí es un mandamiento, de que deben mantener la unidad del matrimonio. Pero en mi opinión personal, dice Pablo, ojalá todos fueran como yo. Y nosotros podemos ver de que en toda la historia de la vida de Pablo no se menciona nunca una esposa. Él incluso reclama, dice, ¿acaso no tenemos derecho, Bernabé y yo, de traer una hermana por mujer? ¿No tenemos derecho? ¿Cierto? Como los otros apóstoles que tienen esposa, nosotros no tenemos esposa y estamos consagrados exclusivamente a la obra del Señor. Entonces, él lo ve como el ideal, en el sentido de que una persona soltera tiene la libertad para decir, bueno, me voy a otro lugar a predicar el Evangelio. No tiene el amarre de una familia, no tiene la preocupación o la carga, sino que tiene la responsabilidad de su propia vida, nada más. Ya, ahí estamos. Versículos 10
al 11. Ahora vamos a ver un poquito lo que habla respecto al matrimonio. Dice versículo 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Entiendes? No yo. Primero dijo que era una opinión personal, pero ahora está hablando de los mandamientos del Señor. Y dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Ya? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ya? ¿Entiende? La voluntad de Dios es que el matrimonio no se disuelva. ¿Sí? Eso vamos a repetirlo hasta el cansancio porque esa es la voluntad de Dios. La realidad es otra. La realidad es que los matrimonios se deshacen a cada rato. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a procurar por todos los medios de mantener mi matrimonio. ¿Entiendes? Esto es el caso de las personas que son cristianos, son creyentes y están casados. Versículo 12. A los demás, versículo 12. A los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Ya? Ahí está, hay una situación que nosotros sí vivimos, ¿cierto? Que sí conocemos, que son los matrimonios mixtos, donde uno de los creyentes, una de las personas del matrimonio es creyente y el otro no. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso, Pablo? Por favor, dime, ¿qué hago yo? Estoy casado con una persona que no cree en Dios. ¿Me separo de ella para poder servir al Señor? No, Señor. Quédese. Si la persona incrédula quiere permanecer en el matrimonio, permanezca en el matrimonio. ¿Entiendes? Esa es la voluntad del Señor. Ahora dice algo muy, muy interesante y muy importante. Bueno, no quería mencionarle, versículo 12 dice, y si se separa, el 11. El 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone la mujer. O sea que en este caso, yo no sé si usted conoce a parejas que de tanto en tanto resulta de que o la señora o el marido está en la casa de la mamá. ¿Conoce a alguien así? Yo he visto hartos casos así, ¿cierto? De personas que están casados y de repente tienen una discusión, una diferencia, una pelea, ¿cierto? Y de repente la esposa está en la casa de la mamá y ya están separados por un tiempo. Y a veces es sano esa separación por un tiempo para poder resolver los problemas. A veces las personas, como son personas incrédulas, en algunos casos, dicen cosas que son hirientes, ¿cierto? Y esas heridas necesitan tiempo para sanarse. Entonces, lo mejor es, ¿sabes qué? Me voy. Pero en mi mente no está la idea de decir, ¿sabes qué? Se acabó el matrimonio. Sino entiendo que la voluntad del Señor es que uno permanezca unido, a menos que esa persona quiera separarse. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, versículo 14, volviendo a 1 Corintios 7, 14, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y esta es una doctrina, pero realmente impresionante. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquí? Que una persona creyente santifica el hogar. Ahora, por favor, entendamos por creyente una persona que es creyente. ¿Me entiendes? No una persona que, no, si yo creo, no, eso no. Un creyente, una persona que ora, una persona que estudia su Biblia,
una persona que obedece la palabra del Señor, que se reúne regularmente con la iglesia, es un creyente. Una persona creyente es una persona que santifica su hogar. Y sabe que el Señor dice aquí que los hijos son santos. Y eso es una cosa muy impresionante. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 4, versículo... 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. 2 de Pedro 2, versículo 4 al 5. Segunda de Pedro 2, versículo 4 al 5, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con, ¿qué dice? Con otras 7 personas. ¿Quiénes son esas 7 personas? Su esposa, sus hijos y sus nueras. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se dice que esas personas fueran creyentes. Sin embargo, Dios las salvó. ¿Por qué? Por causa de Noé. Yo pienso en Hechos 16:30. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué interesante, ¿cierto? Como que amplía el entendimiento. Uno dice, sí, como que bueno, yo voy a empezar a predicar y van a ser salvos. No, el creyente santifica la familia. La presencia de un hijo de Dios en la familia trae bendición y santificación. Por eso digo que tiene que ser creyente, no una persona que dice creer, sino una persona creyente. En Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Ya? Qué interesante, porque esta es una información muy breve, ¿cierto? Que nos dice que la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, va a ser semejante a los días de Noé. Significa de que los eventos que ocurran, tanto el juicio de Dios sobre toda la tierra y tanto la gente que se va a salvar, va a ser semejante a lo que ocurrió en el día de Noé. ¿Y qué pasó con Noé? Noé se salvó con toda su familia, ¿cierto? Qué increíble, o sea, yo encuentro maravilloso. Así que es un aliento, es un aliciente para el creyente. Es un aliciente porque dice, estoy luchando para que mi esposo se convierta o mi esposa se convierta, mis hijos que son tan duros. Pero recuerda lo que dice la Biblia, mientras tú seas un creyente consagrado. Ahora, por favor, volvamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2, 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Cuál era la profesión de Noé? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pregonero de justicia. O sea, Noé era no solamente un constructor del arca, sino al mismo tiempo era un predicador. Obviamente él predica a su familia. Nadie puede saber, ¿cierto?, si se convierten o no se convierten. De hecho, cuando ellos después salen del arca, algunos de sus hijos se comportan de una manera inapropiada, ¿cierto?, y reciben la maldición de su padre, y ahí nacen los cananeos, de ahí nace la familia de los cananeos, a causa de la maldición de Noé. O sea, sus hijos no eran las mejores personas, ¿ya? Entonces, sin embargo, esas personas se salvaron del juicio de Dios, ¿cierto? Porque su padre
no solamente era un hombre obediente a Dios, sino también era un proclamador de la justicia del Señor. Entonces, por eso estoy insistiendo en el punto de que es una persona creyente, es una persona que obedece la palabra del Señor, que vive de acuerdo a los principios bíblicos, no un creyente nominal, no una persona que dice, no, si yo creo en Dios y yo lo amo y todo eso, y que son pura palabrería. ¿Me entiendes? Estoy hablando de personas que viven la fe, y esas personas pueden tener la seguridad que el Señor va a recompensar su trabajo guardando a su familia. Ahora, más incentivo para predicar el Evangelio a la familia, sabiendo de que Dios está interesado en que cada uno de ellos sea salvo por su propia decisión, por su propia iniciativa. ¿Ya? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, ahora el versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, recuerde que estamos hablando de estos matrimonios mixtos entre creyentes y incrédulos, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es que se mantenga el matrimonio, ¿ya? Esa es la voluntad del Señor. Pero, dice Pablo, versículo 15, si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Si el incrédulo se separa, sepárese, ¿ya? Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay para la iglesia? Pablo, ¿qué pasamos con los matrimonios mixtos, personas que no creen? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, dice que la esposa que tiene marido incrédulo trate de ganar a su marido por medio de su conducta, ¿cierto? Por medio de su propia fe. No necesariamente predicándole, no molestándolo, sino que mostrándole con la vida su austeridad, su consagración a la fe. Ahora, si eso no resulta y el marido incrédulo decide separarse, el Señor dice, está bien, sepárese, no hay problema, sepárese, ¿ya? Porque en ese caso, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en ese caso, ¿ya? Ahora, dice, porque, versículo 16, porque ¿sabes tú, oh mujer, quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? No se sabe, ¿cierto? Pero hacemos todo lo posible en el caso de tener un cónyuge que no es creyente. Ahora, versículo, de aquí tenemos que saltarnos al 25. Al 25. Sin embargo, para no dejar un vacío ahí, quisiera que se fijen en el versículo 20. Estamos hablando en el contexto del matrimonio y Pablo está haciendo varias ilustraciones. Entonces dice en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Ya? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea, ¿sabes qué? Llegué al Señor con toda mi familia incrédula. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en el matrimonio, mantener el matrimonio, seguir adelante, procurando de que los demás miembros de la familia sean salvos, ¿cierto? Entonces, no necesito yo hacer cambios. ¿Me entienden? Mire qué importante esto. En el estado que cada uno llegó, que fue llamado, en él se quede. O sea, Dios admite la condición en que estamos nosotros el día de hoy. Pues yo puedo decir, ¿sabes? Yo tuve un matrimonio anterior y ahora que vengo a conocer al Señor, yo ya tengo una pareja nueva. ¿Qué hago? Bueno, quédate en ese estado. ¿Entiendes? Porque lo que pasó antes ya está bajo la sangre de Cristo y por lo tanto tienes que preocuparte de lo que viene ahora, de la forma en que vives ahora. ¿Ya? Entonces, es la forma. Ahora, versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia,
que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ¿cuál es la necesidad que apremia? Que el mundo sea salvo. Es una necesidad que apremia, ¿ya? Aunque para nosotros no sea lo más importante, ¿cierto? Pero dense cuenta, ¿cierto? Que muchas veces estamos orando por personas que están en sus últimos días. Hermanos, no debe ser así. Nosotros debemos ir a la gente antes. Debemos ir cuando tienen vida, cuando hay oportunidad, cuando tienen esperanza, para que tengan vida para servir al Señor. ¿Entiendes? Está bien orar por la gente que está sufriendo, que está muriendo, está muy bien hacerlo, pero no es el objetivo. ¿Entiendes? No es el objetivo de la iglesia. Entonces, dice ahora una cosa importante, versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? Si llegaste al Señor en esa condición y estás ligado a mujer, ¿qué dice? No procures soltarte. Estás libre de mujer, o sea, separado, no procures casarte. ¿Ya? Versículo 28. Mas si te casas, no pecas. ¿Le responde algo eso? ¿O no? ¿O queda igual? Si estás libre de mujer, una persona no puede estar libre de mujer a menos que haya estado casado. ¿Se entiende? Porque está hablando el versículo 25 diciendo que en cuanto a las vírgenes, las personas que son solteras, tanto hombres como mujeres, vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Pero en mi opinión, mejor les sería que se quedaran tal como están. Pero si están libres de mujer, no procures casarte. Se dice, mas si te casas, no pecas. ¿Se entiende? O sea, yo puedo casarme otra vez porque la vida antigua fue una vida de miseria, una vida que viví en el pecado, por lo tanto no es una vida que pueda decir, oh, qué maravilla mi vida, sino que ahora sí voy a casarme, pero voy a casarme en el Señor. En el Señor. No, ahora, como creyente, o sea, no me voy a casar con una persona incrédula, porque estaría cometiendo el mismo error de antes de conocer a Cristo, ¿cierto? De vivir una vida con una persona que no cree en el Señor. Y la Biblia es muy clara en 2 Corintios 6:14, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Entiendes? Entonces, eso es, hermanos, en cuanto al matrimonio, y ahí estamos terminando el tema que vimos en Mateo 19, ¿cierto? Y espero que, o si le responde algunas cosas, o si le genera algunas preguntas, lo podemos conversar. Pero es lo que dice la Biblia, y podemos mirarlo una y otra vez hasta que uno llegue a comprenderlo. ¿Le parece? Vamos a orar entonces. Padre Santo, Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad de congregarnos, Señor, de obedecer a tu mandamiento, de no dejar de hacerlo, Señor, y de esta manera dar testimonio de las cosas maravillosas, Señor, que tú haces en nuestras vidas, Padre, y cómo te complaces, Señor, en bendecirnos, en socorrernos, Padre mío, en los momentos más difíciles. Hemos escuchado, Señor, testimonios de cómo tú, Señor, has socorrido a los creyentes, Padre mío, en cada situación, situaciones increíbles, Padre. Gracias, Señor, por esas cosas, y te ruego, Dios, de que cada uno de nosotros ponga en su mente, Señor, la gran necesidad que este mundo tiene delante de ellos, Señor, que es la salvación, de conocer a Jesucristo como el único suficiente Salvador para sus vidas. Señor, ayúdanos, Señor, a tenerlo como propósito principal de nuestra existencia, de llevar a otras personas al conocimiento de la fe, de ayudar a otros a crecer, a desarrollarse como cristianos, Señor, a fortalecerse, Señor, y a no estar débiles, Señor, por muchos años, sino que sean creyentes que crezcan y se fortalezcan y puedan servir exitosamente en tu obra. Padre mío, gracias, Señor, por la palabra que podemos estudiar esta noche. Te ruego que tú nos des claridad, Señor, respecto a estas relaciones humanas que a veces son tan difíciles,
y que a veces tenemos prejuicios, Señor, en nuestras mentes y no nos permiten entender lo que realmente tú quieres decirnos. Ayúdanos, Señor, a mantener firmes nuestros matrimonios, Señor, como una expresión de nuestra fe, una expresión de adoración hacia ti, Señor, de tal manera que tú seas glorificado, Padre, por nuestra conducta. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.